Hola jóvenes, nos volvemos a encontrar para resolver la semana 9 de este ciclo 2017-2, que es la semana del estado gaseoso y el estado líquido. Veamos entonces qué nos dicen los problemas. Problema 1 dice, los gases se encuentran a nuestro alrededor. Así, por ejemplo, el aire es una mezcla gaseosa cuya composición principalmente es 78,09% de nitrógeno y 20,95% de oxígeno. Para poder estudiar los gases, los consideramos como ideales. Con respecto a los gases ideales, señale la afirmación incorrecta. Cuando hablamos de gases ideales, nosotros tenemos que considerar la teoría cinético-molecular. ¿Qué cosa nos dice esta? ¿Están constituidos exclusivamente de moléculas? Sí, eso es correcto. Todos los gases están constituidos de moléculas. Por ejemplo, el CO2, el HCN, o en todo caso también podríamos hablar del helio o del hidrógeno. Pero alguno de ustedes podría decirme que el helio no es una molécula, es un átomo, un elemento. Correcto. Y es que cuando hablamos de los gases nobles, estamos hablando de moléculas monoatómicas, que vendría a ser una excepción a todo el resto, que sí son moléculas. Me dice, entonces la primera es verdadero. El volumen de sus moléculas es insignificante con respecto al volumen del recipiente. Es uno de los enunciados de la teoría cinético-molecular. Cada vez que nosotros hablamos de un gas, este gas tiene moléculas y estas moléculas tienen partículas muy pequeñitas que al compararlo con el volumen del recipiente son insignificantes. Las fuerzas intermoleculares son consideradas nulas o despreciables. Correcto. Ya que nosotros consideramos que en el estado gaseoso la fuerza de atracción es muy pequeñita con respecto a la fuerza de repulsión. Pero para que se consideren gases ideales, estas fuerzas de atracción deben ser consideradas nulas. Por tal razón, es correcto. ¿Se considera que existen a altas presiones y bajas temperaturas? No. Ahí tenemos el enunciado incorrecto o la proposición incorrecta, ya que para que sea un gas ideal, la idea es que tenga una baja presión y una alta temperatura, y así con eso se considera el estado gaseoso. Y esto habla de la idealidad. Entonces, la pregunta 1, la respuesta es la D. Sigamos. Problema 2. Nos dice, según la siguiente gráfica donde la temperatura es constante, determine la secuencia correcta de verdadero o falso. Si nos damos cuenta aquí, a medida que la presión disminuye, el volumen está aumentando. Entonces, si la presión disminuye, según el gráfico, el volumen aumenta. Por tal razón, presión y volumen son inversamente proporcionales. Entonces, la primera proposición me dice, ¿la presión y el volumen son directamente proporcionales? Según la gráfica podemos darnos cuenta de que no es verdadero, obviamente es falso. La gráfica representa la ley de Boyle-Mariotte. Tenemos una relación presión versus volumen con una temperatura constante. Esto habla de las isotermas. Y como son las isotermas, es la ley de Boyle. Entonces eso es correcto. Nos dice, a 2 atmósferas de presión, el volumen es 3 litros. A ver, entonces, yo sé que presión por volumen debe ser igual a presión por volumen, ya que son inversamente proporcionales. Entonces, yo puedo decir que volumen 1, tengo presión 1, 10 atmósferas. Volumen 1,
15 litros. Presión 2, 2 atmósferas. Volumen 2 es X. Reemplacemos los datos. A mí me dicen que 10 por 15 debe ser igual a 2 por el volumen final. Volumen final sería 75 litros. Y eso es, obviamente, falso. Entonces, la respuesta sería falso, verdadero, falso. La respuesta entonces es la C. Sigamos, problema 3. Dice, los globos de observación fueron empleados en la Primera Guerra Mundial como plataforma aérea para reunir información y dirección de artillería. Estos pueden llegar a alturas entre los 1000 y 1500 metros. Considerando que el globo a nivel del mar posee una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 27 grados Celsius y mantiene un volumen constante, determine la temperatura en unidades del sistema internacional a la que se encuentra a los 1100 metros sobre el nivel del mar, es decir, a una presión de 665 milímetros de mercurio. Entonces, nosotros sabemos que cuando el volumen es constante, esto me indica que la relación entre presión y temperatura debe ser igual entre ellas. Esta es la ley de las isócoras, también isovolumétricas o isométricas. Entonces, para que esto ocurra, necesariamente la temperatura tiene que estar en unidades del sistema internacional, es decir, tienen que estar en Kelvin. Entonces, temperatura 1 será 27 más 273, 300 Kelvin. Reemplacemos entonces, como me hablan de 665 milímetros de mercurio, y aquí tengo una atmósfera, presión 1 será 760 milímetros de mercurio. Entonces, reemplacemos 760 milímetros de mercurio entre 300 debe ser igual a 665 milímetros de mercurio entre la temperatura 2 que está en Kelvin. Temperatura 2 en Kelvin vendría a ser 665 por 300 entre 760. Esto me sale 262,5 Kelvin. Y esa sería la respuesta. ¿Qué nos dice el problema 4? El problema 4 me dice, el acetileno se usa como combustible en la soldadura oxiacetilénica, conocida también como soldadura autógena. Para poder realizar un trabajo, se cuenta con un recipiente de volumen variable. Inicialmente el recipiente tiene un volumen de 500 litros, 500 mililitros, y tiene una masa de acetileno de 52 gramos. Dice, pero este volumen o esta masa no es suficiente para realizar el trabajo, por lo cual se decide agregar en ese recipiente que tenía 52 gramos, se decide agregar 156 gramos de C2H2. Determine el volumen final en litros del recipiente si la presión y la temperatura permanecen constantes. El hecho de que la presión y la temperatura sea constante implica que vamos a hablar de la ley de Avogadro, donde el volumen son directamente proporcionales al número de moles.
Entonces necesito hallar el número de moles inicial y el número de moles final. Si sabemos que el C2H2 tiene una masa molar de 26, el número de moles inicial vendría a ser 52 entre 26 gramos por mol, vendría a ser 2 moles. Y el número de moles final vendría a ser, yo tenía 52 gramos inicialmente y le voy a sumar 156 gramos entre 26 gramos por mol, esto me sale 8 moles. Entonces, una vez que tenemos el número de moles inicial y el número de moles final, podemos determinar cuánto vale el volumen final, reemplazando en la ecuación de la ley de Avogadro. Volumen inicial, 500 mililitros. Número de moles inicial, 2 moles. Es igual al volumen 2 entre 8 moles. Volumen 2 sería 500 por 8 sobre 2, vendría a ser 2000 mililitros. Pero como me dicen en litros, yo sé que 1000 mililitros es 1 litro. Se va esto, y esto me sale 2 litros, que vendría a ser la respuesta. Dice, problema 5. La atmósfera de Marte está formada principalmente por 95% de CO2. Si una muestra de 1 litro de CO2 atrapado en Marte por el Mars Exploration Rover a una presión de 1015 pascales, a una temperatura de 33 grados centígrados, menos 33 grados centígrados, determine el volumen que ocuparía este gas si estuviera en la Tierra. Considere presión 2, una atmósfera y temperatura 27 grados. Entonces, como siempre, para poder resolver esta ecuación, tenemos presión, volumen y temperatura. Entonces, tenemos que ver cuál es la ecuación que vamos a utilizar. La ecuación que vamos a utilizar aquí vendría a ser la ley combinada. Esta ley combinada me dice que presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 debe ser igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Pero siempre y cuando todas estén en las mismas unidades. Entonces, si lo vamos a dejar en pascales, hay que transformar la presión 2, que vendría a ser una atmósfera por, yo sé que una atmósfera equivale a 1,105 por 10 a la 5 pascales. Se va esto, y esto me sale 1,015 por 10 a la 5 pascales. La temperatura sí tiene que ser en Kelvin, menos 33 más 273 sería 240, y la temperatura 2 sería 27 más 273, 300. Entonces, si yo quiero hallar el volumen 2, sería presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 entre presión 2 por temperatura 1. Reemplacemos los datos. Entonces, reemplazando los valores, presión 1 viene a ser 1015 pascales, volumen 1, 1 litro, temperatura 2 viene a ser 300 Kelvin, presión 2 viene a ser una atmósfera, que viene a ser 1,05 por 10 a la 5 pascales, y la temperatura 1 vendría a ser 240 Kelvin. Resolviendo la ecuación, nos sale que el volumen 2 viene a ser
0,0125 litros, que como me piden en mililitros, 10 al cubo, en todo caso, 1 litro equivale a 1000 mililitros, y esto me genera 12,5 mililitros. Bueno, parece que ha habido aquí un pequeño lapsus, y entonces la respuesta sale 12,5 mililitros, o en su defecto 1,25 por 10 a la 1 mililitros. Y esa sería la respuesta. ¿Qué nos dice este problema 6? El problema 6 nos dice, en un experimento se quema un no metal con oxígeno generándose 20 gramos de un gas, el cual es atrapado en un recipiente de un volumen de 4,1 litros a una presión de 1,5 atmósferas y a una temperatura de 27 grados centígrados. Me dice, ¿cuál es la identidad del gas? Entonces, para saber cuál es la identidad del gas, sabiendo que tengo volumen, presión y temperatura, puedo hallar con ello el número de moles. E implícitamente, sabiendo el número de moles, yo puedo saber cuál es la masa molar del gas. Entonces, planteemos esa idea. Para ello voy a utilizar la ecuación general de gases. Presión por volumen es igual al número de moles por R por T. El número de moles sería presión por volumen entre RT. Entonces, presión 1,5 atmósferas. Volumen 4,1 litros. R 0,082 atmósfera por litro entre mol por Kelvin, por la temperatura 27, que vendría a ser 300 Kelvin. El número de moles viene a ser, considerando que la atmósfera se va con las atmósferas, los litros con los Kelvin con los Kelvin, y me queda moles. Entonces tenemos, me sale 0,25 moles. Ya está. Pero, según recuerdo, el número de moles es igual a la masa entre la masa molar. La masa molar viene a ser la masa entre el número de moles. La masa era 20 gramos y el número de moles es 0,25 moles. Esto me sale 80 gramos por mol. Entonces, yo sé que mi masa molar es 80 gramos por mol. Ahora tengo que decidir qué gases. Por ejemplo, el NO2 sería 14 más 32, 46. No lo es. El SO2 sería 32 más 2 por 16, 64. El SO3, 32 más 3 por 16, 80. Ajá, aquí está entonces mi respuesta. Entonces, el problema 7 nos dice, la soldadura TIG, Tungsten Inert Gas, se caracteriza por el uso de tungsteno como electrodo, siendo los gases utilizados mezclas de argón y helio. En un recipiente de 41 litros se mezclan una masa de 24 gramos de helio y 1,2 por 10 a la 24 moléculas de argón a una temperatura de 27 grados. Determine respectivamente la presión total en atmósferas y la presión parcial del argón también en atmósferas. Para ello, yo tengo que tener que
presión total por volumen total es igual al número de moles totales por RT. Entonces necesito hallar el número de moles totales. ¿Cómo hallamos este número de moles totales? Entonces hay que considerar aquí 24 gramos de helio, número de moles de helio sería 24 sobre 4, 6 moles. Y número de moles de argón vendría a ser 1,2 por 10 a la 24 moléculas entre 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Esto me da 2 moles. Entonces, en total tengo 8 moles. Ahora sí, puedo hallar la presión total, que vendría a ser 8 moles por la presión en atmósferas, 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin, por 300 Kelvin, entre el volumen que era 41 litros. La presión total me sale 4,8 atmósferas. Muy bien, si ya tengo la presión total, puedo calcular la presión parcial. Si no mal recuerdo, la presión parcial de cualquier componente es igual a su fracción molar por la presión total. Es decir, la presión del argón sería el número de moles de argón entre el número de moles totales por la presión total. Presión parcial de argón viene a ser número de moles de argón, acá está, 2 moles. Número de moles totales, 8 moles. Por la presión total, que viene a ser 4,8 atmósferas. La presión parcial del argón viene a ser 1,2 atmósferas. Entonces la respuesta sería la E. Me dice, en una prueba de difusión se arma el siguiente dispositivo. Bueno, como pueden observar, aquí ha habido una pequeña, se ha movido un poco las flechas porque el SO2 entra por acá y el helio obviamente entra por aquí. Determine, según ese tubo de difusión, qué distancia recorre el helio. Como los gases se van a mezclar dentro de ese tubo, yo quiero saber qué distancia recorre el helio antes que se encuentre con el SO2, porque al final van a formar una mezcla homogénea. Entonces, la idea es, yo sé que la velocidad del helio con respecto a la velocidad del SO2 es igual a la raíz de las masas molares del SO2 entre la masa molar del helio. Pero además, como los gases se van a difundir a una velocidad constante, yo sé que el espacio recorrido por el helio entre el tiempo recorrido por el helio debe ser igual a el espacio recorrido por el SO2 entre el tiempo recorrido por el SO2. Eso vendría a ser la raíz entre el 64 sobre 4. Pero sabemos de que el tiempo de difusión tiene que ser el mismo. Entonces, el espacio del helio será 4 veces el espacio recorrido por el SO2. Si yo sé que toda la distancia es 10 centímetros, yo sé que el espacio recorrido por el helio más el espacio recorrido por el SO2 tiene que ser 10 centímetros. Y aquí 5 veces el SO2 será 10 centímetros. Entonces la distancia o el espacio recorrido por el SO2 es 2 centímetros, mientras que el espacio recorrido por el helio es 8 centímetros. Y esa sería la respuesta. Entonces me dicen, 9. Un aparato de respiración individual emplea tanques que contienen superóxido de potasio. Este compuesto consume el dióxido de carbono que exhala la persona y lo reemplaza con oxígeno. Según la reacción, tengo 4KO2
sólido, que es el superóxido de potasio, más el dióxido de carbono, me genera 2 carbonato de potasio más 3 oxígenos. Entonces me dice, ¿qué masa de superóxido de potasio en gramos se requiere para que reaccione con 11,8 litros de CO2 a 22 grados Celsius y 1248 milímetros de mercurio? Entonces, como estamos hablando de una reacción y estamos hablando de estequiometría, sería bueno poder calcular la reacción tal y como está, desde el punto de vista de la estequiometría. Datos teóricos, yo sé que esto es 4 moles, 2 moles, 2 moles y 3 moles. En mi dato del problema me dice, ¿qué masa de superóxido de potasio se requiere para que reaccione con un volumen de 11,8 litros a una temperatura de 22 grados Celsius y una presión de 1248 milímetros de mercurio? Otra vez, la misma historia. Yo tengo aquí presión, volumen y temperatura. ¿Qué puedo hallar? Número de moles es igual a la presión por volumen entre RT. Reemplacemos datos. Presión, 1248 milímetros de mercurio. Por volumen, 11,8 litros. Entre R, 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin. Por la temperatura, que es 22 más 273, vendría a ser 295 Kelvin. Este número de moles me sale 0,8 moles de CO2. A ver. Tenemos 1248 por 11,8 entre 0,082 entre 295. Punto. Hay que considerar que aquí me estaban dando el R, que es en milímetros de mercurio. Yo había transformado directo a atmósferas. Por tal razón, hay que cambiar este valor. Y esto debe de ser 62,4 milímetros de mercurio por litro entre mol por Kelvin. Ahora sí, podemos eliminar las unidades, milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, litros con litros, Kelvin con Kelvin, y eso me sale 0,8 moles de CO2. Ya tengo los moles de CO2, es decir, ya puedo utilizarlos en la estequiometría. De tal manera que yo puedo decir que el número de moles, este X en moles, podría ser 0,8 por 4 entre 2. Eso me sale 1,6 moles de KO2, pero yo sé que el KO2 equivale a 201 mol de KO2. A ver, potasio 39, oxígeno 16, vendría a ser 39 más 32 sería 71. Entonces, 1,6 por 71 me sale 113,6 gramos de KO2 y esa vendría a ser la respuesta. El problema 10 me dice, las propiedades de los líquidos dependen de las fuerzas de atracción que hay entre sus moléculas, es decir, dependen de las fuerzas intermoleculares presentes en el líquido.
con respecto a las propiedades de los siguientes líquidos. Pentano, C5H12. Acetona, CH3CO, CH3. Y agua, todos a una temperatura de 20 grados. Dice, indique la secuencia correcta. Antes de poder analizar cada una de las propiedades de estas especies, debemos de saber qué tipo de fuerzas intermoleculares tiene para poder comparar unas con otras. Recordemos, en este caso, todo hidrocarburo o todo compuesto formado por carbono e hidrógeno es una molécula apolar. Por ende, si es apolar, le corresponde London. Para la acetona, por esta parte de acá del CO es una molécula polar, pero como solamente es CO y no hay ningún hidrógeno enlazado a él, le corresponde dipolo-dipolo. Y en el caso del agua, si es polar, y le corresponde puente de hidrógeno. De tal manera que la fuerza intermolecular está aumentando hacia abajo. Entonces, veamos qué me dicen. La tensión superficial del agua es mayor que la del pentano. La tensión superficial es la energía necesaria para estirar la superficie de un líquido. Es decir, mientras más fuerte sea la cohesión entre las moléculas de la superficie, mayor será la tensión superficial. Razón por la cual, a mayor fuerza intermolecular, eso implica mayor tensión superficial. ¿Quién tiene mayor fuerza intermolecular? El agua. Entonces, eso es correcto. Dos. ¿Qué me dice? La viscosidad de la acetona es menor que la del agua. A ver, sabemos que el agua tiene mayor fuerza intermolecular que la acetona. Si tiene mayor fuerza intermolecular que la acetona, yo sé que la viscosidad es directamente proporcional a la fuerza intermolecular. Mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad. Entonces, eso es verdadero. La presión de vapor de la acetona es mayor que la presión de vapor del pentano. Eso es. Veamos. La acetona, hemos dicho, es dipolo-dipolo. El pentano es London. Entonces, para la 3, yo puedo decir que la fuerza intermolecular de la acetona es mayor que la fuerza intermolecular del pentano. Por tal razón, la presión de vapor es inversamente proporcional a la fuerza intermolecular. De tal manera que mientras mayor es la fuerza intermolecular, la viscosidad, la presión de vapor es menor. Por tal razón, la presión de vapor en el pentano es mayor que la presión de vapor en la acetona. Y eso es falso. El orden ascendente entre el punto de ebullición de los tres líquidos es acetona, pentano y agua. La fuerza intermolecular es directamente proporcional al punto de ebullición. Mientras mayor es la fuerza intermolecular, mayor será el punto de ebullición. Por tal razón, el punto de ebullición del pentano es menor que el punto de ebullición de la acetona y menor que el punto de ebullición del agua. Es decir, eso es falso. Entonces la respuesta es verdadero, verdadero, falso, falso. Y esa sería la respuesta del problema 10.